Marcelo D'Agostino es analista en sistema y tiene una maestría en gestión de la información y el conocimiento en España. Desde el año 87 trabaja en la Organización Panamericana de la Salud, inicialmente en el Centro Panamericano de Zoonosis, en Buenos Aires, Argentina, y ya en 2005 se convirtió en gerente de proyecto de marketing e innovación y luego en asesor regional para la difusión de la información, con sede en Washington, D.C., en el área de gestión de la información y el conocimiento. Fue responsable de la web, de la intranet, redes sociales, de la OPS-OMS y Biblioteca Central, y desde 2008 ocupó diferentes cargos gerenciales como asesor principal para gestión del conocimiento y director de gestión del conocimiento y comunicaciones, bioética e investigación. Actualmente se desempeña como asesor principal de sistemas de información para la salud y está liderando la iniciativa IS4H, o Sistemas de Información para la Salud, que es el eje rector de OPS para la región, obviamente aprobado por los ministros de salud de todos los países miembros como estrategia para los próximos años respecto de lo que es los sistemas de información en la región. Muchísimas gracias, Marcelo, por sumarte y el piso es tuyo. Sí, gracias Daniel, y gracias a todas las personas que también dedican el tiempo acá para conectarse, a la gente del Hospital Italiano, por supuesto, por la consideración, el apoyo. Voy directo a la presentación. Cuando estaba escuchándote ahora decía, ¿de qué sirve a veces toda esa acumulación de cosas cuando uno trabaja en el ámbito de las tecnologías? Prácticamente cada año hay que empezar de nuevo, ¿no? Entonces a mí me gusta siempre ver eso, porque a veces tanto 10, 20 o lo que sea para atrás en el mundo donde se aplica tanta tecnología de hoy es todo un desafío, ¿no? Es como, no sé si es el Principito o de dónde, pero es que esta famosa historia que dice: cuando pensé que tenía todas las respuestas, me cambiaron las preguntas, ¿no? Esto, y lo digo porque soy muy cauteloso al hablar de inteligencia artificial y de muchas cosas que se están presentando muchos especialistas en temas diciendo que tienen muchísimos años de experiencia cuando son cosas que apenas tienen un par de años, ¿no? Y por eso es un poco que también íbamos a hablar y les presento esto de estos 8 principios. Primero quería también, la gran mayoría, veo muchísima gente amiga, muy querida, conectada. No quiero ponerme a dar nombres porque siempre uno deja a alguien sin mencionar, pero me encanta, ¿no? Me siento como en casa, charlando, y contar un poco por qué nosotros hacemos esto de los principios o planes de acción o modelos conceptuales, ¿no? Porque a veces uno pareciera que cae en esto de decir, ¿y esto para qué sirve? Ese es nuestro rol. Es decir, cuando nosotros estamos en un organismo internacional y estamos sobre todo en una oficina regional o central, nuestro rol es definir políticas, es definir modelos, es trabajar en principios rectores y no necesariamente en trabajar en cuestiones más operativas, ¿no? Sino que lo que trabajamos es en definir unos lineamientos que puedan ser de utilidad para países como pudieran ser Estados Unidos y Canadá, como para otros que puedan llegar a no estar con ese nivel de desarrollo tecnológico. Y para eso es que nosotros trabajamos siempre con grupos especializados, como es el tema del Hospital Italiano, que es un centro colaborador, o en este caso en particular de los 8 principios, que estamos trabajando con el equipo que lidera la doctora Marisa Eisenberg del Observatorio de Salud de la Universidad de Buenos Aires, donde vamos a profundizar en esto, ¿no? Esto es lo que nos permite a nosotros llevar a la práctica y a customizar lo que se define como un principio rector en la definición de procesos y políticas públicas. Entonces, yo voy a compartir así brevemente. Ustedes me dicen después, Dani, con el tema del tiempo, a mí me gusta más escuchar que hablar, con lo que entonces planteo los principios y después dejamos abierto por si hubiera comentarios.
Nosotros, también una aclaración importante, mucha gente nos ha contactado con comentarios muy positivos de estos principios, pero yo no me quiero atribuir un logro o un éxito que no es mío. Esto es una adaptación de algo que planteó el secretario general de las Naciones Unidas en lo que definió como la hoja de ruta de la cooperación digital, en lo que él y un panel de expertos que fue liderado por Melinda Gates definieron como la era de una sociedad que está o debe estar digitalmente interconectada. Entonces, lo que hicimos nosotros fue adaptarlos al sector salud. Y en esa línea fue que nosotros definimos esto, que es llegar con, voy a ir directo a los principios, que es llegar con conectividad universal en el sector salud para el 2030. Ustedes después van a ver un mensaje del día de ayer, de nuevo el secretario general de las Naciones Unidas, preocupado porque la mitad de la población mundial no tiene acceso a conectividad. Esto significa, en pocas palabras, que todas aquellas personas que no pueden gozar con conectividad se quedarían afuera de estas recomendaciones de quedarse en casa. Son chicos que no pueden estudiar, son personas que no pueden acceder a teleconsultas, son datos que no pueden fluir dentro de los sistemas de salud y por lo tanto las decisiones después vienen con una carga de un bias muy grande y lo único que genera es que se van ampliando las brechas de inequidades. Entonces hay que tener mucho cuidado y esto yo lo he comentado mucho con colegas de otros países, de tener mucho cuidado a la hora de pensar que un modelo que uno pueda presentar con un cierto nivel de automatización, con un cierto nivel de interoperabilidad, sea el modelo a seguir por todo el mundo en este momento. Nosotros tenemos que plantear cuál es la visión de máxima, pero ser conscientes que hay diferentes niveles de madurez, no solo entre países, sino que al interior de países también hay diferentes niveles de madurez en lo que tiene que ver con sistema de información, salud digital, etc. El otro punto tiene que ver, el principio número 2, con la creación de bienes públicos digitales, pero básicamente con esto de co-crear, ¿no? Un ejemplo de esto lo mostró Uruguay, que al principio de la pandemia se juntaron más de 15 o 20, no importa, pero un número grande de instituciones públicas, privadas, académicas, y construyeron soluciones digitales de utilidad para el país, para la población, para los gobiernos, etc. Esto es un concepto muy poderoso, sobre todo en países también más chicos, donde las iniciativas subregionales son muy fuertes y donde muchas veces no tiene sentido generar inversiones que vayan a ser aplicables a un solo territorio. Entonces, más allá del aspecto de colaborativo o solidario que puede haber, como cuando escuchamos que dicen Estonia va a donar algo o invitó a un país para co-crear algo, acá muchas veces tiene que ver con una cuestión de economía de escala, es decir, muchos territorios no necesitan tener una determinada plataforma cuando pueden nutrirse o trabajarla en conjunto con países donde tienen iniciativas conjuntas en todos los sectores gubernamentales. Un ejemplo que para mí siempre es parte de un aprendizaje es cómo se mueve el Caribe y cuán sólidas son las discusiones que se toman a nivel de CARICOM y que después permean las decisiones de todos los países y territorios, en el área de salud, en el área de turismo, en el área de comercio, sobre todo porque es una región que se caracteriza por un movimiento muy grande entre países y territorios. El tercer tema está relacionado al tercer principio, a lo que mencionaba al inicio, que tiene que ver con esto de la inclusividad, de no dejar a nadie atrás. Y si no trabajamos con este concepto, y esto quedó claro en la conferencia que hicimos de sistemas de información en febrero, donde el Chief Medical Officer
de las Islas Vírgenes Británicas, que es un líder en el Caribe por toda su trayectoria, nos planteó: cuidado con lo que ustedes proponen, porque muchas veces lo que se propone como innovación y algo muy moderno, lo único que hace es nos hace sentir que nosotros no vamos a llegar nunca a eso. Entonces acá es donde tenemos que tener cuidado también en ese entusiasmo que hay, en esa cuestión que nos hace sentir muchas veces eh, muy bien cuando hablamos de todo este mundo tecnológico. Yo recuerdo siempre un profesor que tuve hace muchos años que me decía: esto de las tecnologías hace sentir a muchas personas que dan charlas como que están levitando, ¿no? Porque están dando unos conceptos que sienten que otras personas no entienden. Lamentablemente, los que nos hemos formado en tecnología hemos generado muchas veces eso, ¿no? De hoy hablar, podemos dar unas charlas muy lindas de inteligencia artificial, de blockchain, de wearable technology. Podemos meter un montón, una sopa de conceptos tecnológicos que lo único que hacemos es al final intimidar a la audiencia en vez de acercarnos. Entonces nosotros tenemos que también incorporar en esto de la salud digital inclusiva la manera en que nos comunicamos con las audiencias. Porque al final de cuentas también, y van a faltar muchas generaciones para que esto no pase, muchos de los tomadores y tomadores de decisiones del sector salud no conjugan con esta terminología tan compleja. Entonces tenemos que lograr un poco un balance para lograr esta salud digital inclusiva. El punto número 4 es algo que la mayoría de los que están conectados, por lo menos de las personas que conozco, lo tienen muy claro, que es el tema de interoperabilidad. El Hospital Italiano es un claro ejemplo de cómo avanzar hacia la interoperabilidad, siendo que el principal desafío va cuando esta interoperabilidad se trata de buscar a nivel de un país. Y acá estamos hablando de reglas de juego completamente diferentes, ¿no? La interoperabilidad a nivel nacional, yo me animo a decir, y lo vengo diciendo desde hace tiempo, que tendríamos que hacer lo que hicieron la gente de la ISO cuando cambió el paradigma de calidad total y le agregó la palabrita hacia la calidad total. Nosotros tendríamos que hablar de hacia la interoperabilidad, porque yo dudo honestamente que algún país algún día alcance real interoperabilidad total. Es muy complejo esto. Pero, como decía una amiga en una charla que tuvimos hace poco, ella dijo: todo el mundo ahora habla de interoperabilidad. Yo lo que creo es que la mitad no entiende muy bien de qué está hablando, y no sé si está Paula Otero conectada, pero Paula tiene una imagen también con un chiste que define lo que es interoperabilidad, que es muy bonito, ¿no? Que después, si puede, lo comparta en el, en el chat. El principio número 5 es el que estamos profundizando con Marisa Eisenberg y equipo. Aprovecho a que veo conectadas también a Carolina y a Sol, para cómo transversalizar el tema de derechos humanos y todos los aspectos normativos en todas las áreas de la transformación digital. Y esto parece muy simple. Ahí veo también, por lo menos los que me va mostrando el Zoom a medida que voy refrescando la pantalla, veo que está Charlie Otero también, con quien estamos trabajando un modelo de madurez que se pueda aplicar a todos los instrumentos normativos asociados a la transformación digital. Y esto es clave, ¿no? Esto no es algo nuevo, pero lo que nosotros queremos es que en todos los aspectos de conectividad, salud digital inclusiva, desarrollo de aplicaciones, desarrollo de algoritmos, etcétera, tenga la consideración del enfoque de derecho. El principio número 6 es algo también que tiene como un efecto que yo no me animo a decir cuál es el efecto. Hay un par de papers nada más, pero lo de inteligencia artificial cada 10 o 15 años produce como una excitación alrededor del concepto y después desaparece. Entonces lo que planteamos como principio
y ahora lo vamos a plantear dentro de un documento de política que se va a presentar a los ministros de salud en el mes de octubre, es lograr de que esto no desaparezca. Inteligencia artificial ya tuvo 3 ciclos y en los 3 ciclos desapareció. Entonces eso hay que entenderlo para no volver a cometer los errores del pasado, ¿no? El punto número 7, ni hablar, no sé si han estado acompañando las noticias. Esta semana hubo un hackeo muy fuerte a todo el sistema de gestión del combustible en los Estados Unidos, y a partir de un hackeo del sistema el país entero quedó por 3 días sin gasolina, y también esta semana hubo un hackeo en el sistema de salud irlandés donde se liberó la información de registros médicos de no sé cuántos millones de habitantes. O sea, no es un tema menor, y por eso también queremos establecerlo a nivel de principio para que esto pueda permear en las políticas públicas del sector salud, porque si vamos a ver otros sectores, como es el sector bancario, por ejemplo, tiene muy avanzado el tema de ciberseguridad, pero difícilmente se logre ver hoy una política nacional del área de salud que tenga una consideración explícita sobre los temas de seguridad de la información. Hay hubo mucha discusión en el ámbito clínico, el famoso HIPAA y todas las cuestiones de protección de datos, pero eso es un tema de preservación de la confidencialidad, etcétera, etcétera. Acá estamos hablando de todo lo que pasa en lo que se llama con el dark web y los hackeos, la venta en mercados paralelos de información médica. Es decir, va mucho más allá de lo que tiene que ver con la preservación de la identidad del nombre de una persona en un registro médico. Y finalmente, el tema de una nueva arquitectura, ¿no? Nosotros pensamos que hay que rediseñar todo este concepto de lo que sería la arquitectura de salud, pudiendo tener un mapeo claro de flujos de información que van y vienen, siempre con foco en el individuo en el medio, pero que considere que una arquitectura de salud pública incorpore todo este enfoque multisectorial, que incorpore también toda la participación multidisciplinaria, y esta situación de, nosotros hablamos, en algún momento la OPS avanzó hacia un concepto que llamó de salud en todas las políticas, y esto fue aprobado hace ya varios años. Si bien no es una línea que va hacia un proyecto, pero cuando uno ve en la reunión de la renovación de Alma Ata, el concepto más fuerte que hubo en el mundo de atención primaria, el objetivo número 4 insta a todos los países del mundo a incorporar el tema de las tecnologías de información al más alto nivel en la salud pública. Entonces, todo eso, que es relativamente fácil decirlo, requiere de toda una ingeniería y una complejidad muy grande a la hora de implementarlo. Y mucho más, veo que en el chat también nos saluda una colega de México, es mucho más complejo en países de carácter federal, donde más allá, y en esto vos, Dani, tenés experiencia por tu paso por el Ministerio de Salud, esto requiere mucho más negociación que lo que sería estándares para lograr que un bus de interoperabilidad funcione, ¿no? Porque no se puede imponer algo, sino que hay que negociarlo provincia por provincia. Lo que ustedes hicieron con las semanas de estándares, etcétera, es un muy lindo ejemplo para mostrar cómo tiene que verse una arquitectura renovada. No voy a entrar en detalles de que esto simplemente era para comentarlo, porque yo quería ver si había alguna reacción de los colegas, las colegas que están conectados. Nosotros lo que hicimos fue esto, en acuerdo con todos los países, de cada principio establecimos un poco cuál sería el mensaje clave. Esto lo pongo a modo de ejemplo, pero a su vez, para que no quede simplemente en una cuestión meramente teórica,
lo estamos planteando como un llamado a la acción, en el cual ya estamos con acuerdos con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el Banco Mundial, con el Centro de Control de Enfermedades Transmisibles de los Estados Unidos, con varias universidades, por supuesto con el Hospital Italiano, con el Observatorio de la UBA, como mencionaba. Hay varios grupos que ya están asociados, porque lo que nosotros queremos es que de estos 8 principios haya una institución que lidere el desarrollo de diálogos de políticas y el desarrollo de instrumentos que permitan pasar de esto conceptual a políticas públicas. Entonces, solo para que ustedes tengan una idea, en el caso de seguridad de la información, se autonominó el centro del CDC de los Estados Unidos para liderar la discusión y diálogos de políticas del tema de seguridad de la información. El principio número 5 es el que estamos trabajando con el Observatorio de la UBA. El principio número 4, el principio número 2 lo va a liderar el equipo de salud digital del Banco Interamericano de Desarrollo. Y así la idea después es que cada principio de estos tenga un líder referente y que cada uno de esos 8 líderes conforme una especie de think tank para asesorar a la OPS, no solo en la implementación, sino que también en asegurar la convergencia con otras iniciativas, porque acá lo que es clave también es no pensar que uno es el único que está proponiendo algo, sino que hay muchos modelos, hay muchas iniciativas, y acá lo que nosotros, con esto termino, parafraseando, yo aprendí mucho cuando me tocó vivir en Brasil, la definición del que era el presidente de la Agencia de Vigilancia Sanitaria, de Anvisa. Él decía que este tipo de equipos tiene que funcionar como una orquesta de jazz, en donde cada músico toca su instrumento como quiere, mientras lo que toque sea jazz, ¿no? Entonces, esto es lo que buscamos con esto. Después queda el material, acá está el llamado a la acción por cada uno de estos principios, y esto nomás es lo que les comentaba, que dijo ayer el señor Antonio Gutiérrez, secretario general de Naciones Unidas, con relación a que esto puede ser de un impacto enorme para la vida de las personas, para la salud, para la educación, etcétera, etcétera. Pero bueno, la mitad de la población del mundo, en el caso de las Américas, para mí es impresionante el número, porque son como casi 400 millones de personas. Sería el equivalente a que, por ejemplo, todo Brasil y 3 o 4 Argentinas juntas no estén conectadas, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo lidiaríamos con una pandemia en ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, bueno, con esto dejo de compartir, Dani, agradeciéndote otra vez y quedo a disposición por si hubiera preguntas. Saludo, que veo a Ignacio, está también con la cámara prendida, así que aprovecho y lo saludo. Y bueno, cualquier pregunta que haya, aclaración, acá estamos. Excelente, Marcelo. Muchísimas gracias por la introducción digamos, la presentación de los 8 principios rectores para la transformación digital en el sector salud. Tenemos media hora por delante y la verdad que han surgido varias preguntas, algunas las han canalizado a través del chat, otras a través de la funcionalidad de preguntas y respuestas, y además los maestrandos, sabiendo que vos ibas a participar obviamente en esta charla, ya habían estado generando preguntas para hacerte, así que si te parece voy a tratar de ir leyéndote esas preguntas para ir planteándolas y que a partir de eso pueda generarse el intercambio. No quiero dejar pasar la oportunidad de presentar a vos, ya lo conocés, pero también al resto de la audiencia, al doctor Ignacio Ricci, que, bueno, que junto conmigo y con Fernán Quirós estamos en la materia gestión sanitaria. Fernán es el titular e Ignacio y yo somos los docentes a cargo de los grupos. Por eso también Ignacio tenía un rol
importante en esta conversación y también está colaborando con las preguntas que nos van mandando. Preguntan desde tu experiencia, Marcelo, ¿cómo ves, si bien la definición de estos 8 principios rectores es reciente y la publicación, son cosas que llevan un tiempo de evolución en América Latina y en América en general? ¿Cómo lo ves si lo tuvieras que medir en grado de avance el desarrollo en general de cada uno de estos principios o en particular de alguno en el que te quieras enfocar? Sí, bueno, gracias por la pregunta. La verdad, sería demasiado audaz si yo dijera que tengo claro cómo está el continente en los 8 principios, ¿no? Sería imposible. Yo soy optimista, o sea, yo lo que, y me considero un optimista informado, es decir, nosotros aplicamos una herramienta que mide el nivel de madurez de los sistemas de información. No sé si está Mirna Martí conectada, pero ella fue quien lideró este proceso en nuestro equipo y salud digital en 49 países y territorios. Tenemos, digamos, grandes conclusiones no hay un solo país que no esté avanzando. Y a mí me gusta destacar eso, porque muchas veces pareciera que estamos atrasados y lo que suele pasar es que la gente percibe o piensa que su propio país siempre está peor que todos los demás. Y cuando nosotros vemos no es tan así. Es decir, hoy no hay un solo país que no esté o avanzando o en miras de avanzar. Ahí vi que una colega puso el ejemplo de Perú, que acaba de sacar una estrategia nacional de salud digital. Hay varios países que ya tuvieron estrategia, por ejemplo el caso de Chile, y ahora con buen criterio, varios años después deciden hacer una estrategia renovada, con un estudio de lecciones aprendidas. Es decir, para poder responder esa pregunta con cierto nivel de evidencia, es que nosotros estamos desarrollando una herramienta para medir esto. Porque por ahora podemos medir, por ejemplo, conectividad universal, la Unión Internacional de Telecomunicaciones tiene todos los datos. Lo que no sabemos es específicamente en el sector salud. Entonces hay muchas cuestiones que tendríamos que diseñar nosotros, los organismos más orientados a la rectoría, para que los países también puedan medirlo. Entonces, acá yo también creo que es, cuando un país no ha avanzado, yo trato de ver primero en qué fallamos nosotros, porque nosotros nunca hicimos un instrumento, por ejemplo, para ver si los países estaban listos para aplicar telemedicina. Y yo creo que la principal responsabilidad fue nuestra de que no lo hicimos. Porque yo he participado durante 20 años en discusiones de telemedicina 10 millones. ¿Cómo es posible que nunca se hizo una herramienta que pueda ser aplicable a todos los países para que le digan, usted está listo para hacer telemedicina? Y que hubo que esperar una pandemia para hacerlo. Entonces, yo igual lo que creo es, el continente está preparado. Ahora, hay que trabajar juntos. Acá no se puede ver que un país tenga un grado de avance gigantesco en el mundo de la transformación digital y que otro se quede rezagado. Una de las cosas que mostró la pandemia es que el virus no respeta frontera. Entonces, o están todos preparados o no hay nadie preparado. Pero yo veo, esto es como todo, ¿no? Esto es como si uno hace una analogía con ir a jugar la Copa del Mundo. Y bueno, yo creo que todos los equipos están. Obviamente que algunos más avanzados, algunos van con un juego de camiseta, otros van con 5 para poder regalarla. Es decir, esto es igual. Hay países que están en una situación más humilde, hay países que están más avanzados. Pero yo me animo a decir que estamos en una situación muy positiva, porque no hay nadie que sea contra a todo esto. Y yo pocas veces vi esto en mi vida, de que haya un concepto o una iniciativa en la que todo el mundo esté de acuerdo. Muchas gracias, Marcelo. Y ciertamente, vos mencionaste, ¿no? Tuvimos que esperar una pandemia para que estas cosas se hicieran patentes o se hicieran más visibles o nos diéramos cuenta de las brechas que había respecto de dónde estamos y dónde quisiéramos estar. Pregunta Esmeralda de Nicaragua en torno a la salud inclusiva dirigida a grupos vulnerables.
cómo podría funcionar con aquellos grupos sin acceso a información digital o que tienen alguna limitación, puede ser física, intelectual o de otras, de tipo de discapacidad, que necesitan a un tercero para la gestión de su información digital. Mirá, ese es un punto crucial el que pone la colega de Nicaragua. Yo no tengo la respuesta a todo eso. Justamente una de los temas de proponer estos principios también es para encontrar soluciones. Nosotros sí lo que queremos es exponer esto y poner arriba de la mesa de que las políticas públicas tienen que considerar los temas de, por ejemplo, conectividad, los temas de ancho de banda, los temas de alfabetización digital. Por ejemplo, yo lo he mencionado en algunos foros, a mí me encanta y me parece que tenemos que ver la experiencia de los colegas que trabajan en la lucha contra las enfermedades crónicas no transmisibles. Ellos han incorporado los conceptos de hábito de vida saludable y comida saludable desde la educación primaria. Cuando vemos el cambio de dietas en las escuelas, todos esos movimientos de educación aparecen de la educación primaria. Nosotros ya tendríamos que estar pensando en que parte de la educación a lo largo de toda la formación de una persona debería incluir estos temas que van a ser parte del día a día. Entonces, estos conceptos de la consideración de la salud digital inclusiva es justamente lo que plantea la colega de Nicaragua. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nosotros estamos planteando justamente esto que yo les mostré en un PowerPoint. En realidad está ya escrito en un documento de política que presentamos ya, digamos, como parte del proceso de construcción de documentos de políticas de organismos internacionales y se va a presentar y a discutir con todos los ministros de salud del continente en el mes de octubre. A partir de ahí van a venir las acciones, así que cualquier también sugerencia es más que bienvenida en estas cosas. Ahí lo veo a Charlie también. Sí, tal cual. Te comento, Marcelo, estamos con una modalidad que se llama seminario, entonces los 174 participantes no tienen la cámara prendida por defecto, pero hay un montón de, como dijiste vos, de gente conocida que está Okay. enganchada, además de todos los maestrandos y asistentes. Buenísimo. Eh, Respecto de algo que comentabas que tiene que ver con esto de los distintos niveles de avance, y el hecho de que la salud digital sea un catalizador para poder resolver distintos desafíos que se presentan con la salud y para los sistemas de información en salud. Eh, Uno de los participantes, Alejandro Cabaña, plantea si la implementación de estas soluciones de salud digital no podría generar cierta inequidad en el corto plazo, esto entendido como aumentar estas brechas, y cómo podríamos hacer para enfocarnos en los más vulnerables, aquellos que no tienen cobertura o tienen cobertura pública exclusiva, por ejemplo en el caso de Argentina, que serían los que no tienen obra social o medicina privada, ¿no? Sí, o sea, la respuesta es sí, o sea, nosotros tenemos clarísimo que esto abre una potencial brecha de inequidades y que tenemos que trabajar entre todos los sectores. Acá es donde viene el tema también fundamental de tener a todos los sectores en la mesa. Esto planteo el ejemplo, ahí veo que tenemos una colega que nos comparte información de Costa Rica. Por favor, corríjanme porque a veces se me confunden países, ¿no? Cuando menciono algún caso, pero Costa Rica y México son países que tienen la educación primaria como obligatoria por ley. Sin embargo, a la hora de la pandemia y de la recomendación de quedarse en casa, se plantearon cuestiones de, bueno, hay gente que se tiene que quedar en casa, no tiene conectividad, entonces la pregunta era, ¿qué pasa con lo que era obligatorio por ley? Entonces ahí empezaron las discusiones entre los sectores de salud, educación, hay que proveer equipamiento, hay que proveer además de equipamiento de conectividad. ¿Qué pasa cuando hay
una situación familiar donde es una sola computadora para todo el grupo familiar. Es decir, todo ese tipo de cosas son todos cabos sueltos. Y cuando hay un cabo suelto de esa naturaleza, es justamente donde hay que poner alguna recomendación muy concreta con relación a la reducción de inequidades. Porque si lo seguimos planteando a otro nivel y en otra dimensión, estos temas puntuales van a quedar en segundo plano. Y hoy en día, y no es coincidencia que el secretario general del organismo más grande del mundo a nivel internacional, como es Naciones Unidas, plantea que una de las primeras cuestiones a resolver es conectividad. O sea, es ahí donde hay que establecer diálogos de políticas para lograr llegar a resolver esto que muy bien nos planteaba Alejandro. Yo de nuevo planteo, yo no tengo la respuesta a eso porque justamente como vimos todas estas brechas y todas estas implicaciones es que rápidamente presentamos estos principios y rápidamente lo colocamos en la agenda para discutir con los ministros de salud en el mes de octubre. Muy bien. Hola Marcelo, aprovecho para saludarte. Eh, Gracias Dani también por la presentación. Y te voy a transmitir la pregunta de Juan Rodríguez, que escribe y manda saludos desde Perú, y que dice que bueno, están en un nuevo periodo presidencial 2021-2026 y que la gestión saliente está dejando una agenda digital del sector salud, así como un plan nacional de telesalud que sirvió durante 2020-2023. ¿Qué recomendación nos daría desde el punto de vista de la gobernanza en salud digital? Bueno, plantea un tema estratégico, que es el tema qué se hace con una estrategia y frente a un cambio de gobierno, ¿no? Eso es algo que hay que enfrentarlo desde un punto de vista realista. Esto es una opinión más personal que institucional, ¿no? Hago por las dudas esta salvedad. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces lo que suele pasar con esto es que nosotros todos, yo estoy seguro que si uno dijese, levante la mano, levantaríamos todos que decimos alguna vez, uy, hubo un cambio de gobierno y cambió todo lo que estaba en el anterior. Eso lo hacemos nosotros mismos también en nuestras propias instituciones, así tengamos un equipo de 4 personas, viene alguien nuevo y dice, yo quiero hacer algo nuevo. Entonces, no presentar una estrategia basada en una realidad es un error. Entonces, lo que hay que hacer es, primero, dar espacio siempre. Yo soy de esta idea. Cualquier institución, persona, equipo, quien sea, viene por algo. Viene a nivel institucional porque ganó un concurso, a nivel nacional porque ganó una elección. Significa que trae algo nuevo, trae algún aporte. Entonces, cualquier estrategia no significa que es un documento que está soldado con bronce. Si una estrategia está bien hecha, debería permitir que se agreguen partes, que algunas consideraciones se mejoren. Es decir, para mí lo que hay que hacer es no mirar los instrumentos como parte de preservar el documento en sí, y esta historia de decir, esta es la estrategia, hay que usarla y con la misma tapa y el mismo título, eso no funciona. Lo que nosotros tenemos que hacer es siempre mirar los contenidos. Y por eso es que nosotros plantamos esto del nivel de madurez. Es decir, si Perú, por ejemplo, tiene esa estrategia y ahora viene un nuevo equipo y la quiere mejorar, bienvenido. O sea, lo que sí nosotros recomendamos es que preserven los elementos que fueron valiosos y sobre los que haya también datos, porque muchas veces también, y esto lo he vivido, uno trata de preservar una iniciativa o un documento simplemente porque uno la presentó. Entonces, si nosotros aplicamos la herramienta, para eso, digamos, ahí aparece el rol de los organismos internacionales. Si nosotros aplicamos la herramienta que mide el nivel de madurez, entonces sí lo que le damos a esos equipos es, bueno, usted llega y encuentra un país X en un nivel de madurez X, ahora muestre todo lo que tiene
en su disposición para moverse a un nivel de madurez mejor. Entonces, eso es lo que nosotros planteamos en lugar de esta discusión de hay que preservar el documento, hay que preservar la estructura, porque todo el mundo es muy dinámico. La propia OPS cambia de estructura, cambia de organigramas, es decir, eso es normal, pero tenemos que aprender a preservar los lineamientos técnicos. Ahí sí es donde creo que hay que concentrarse y no tanto en el producto final. Perfecto, entiendo que es como algo intermedio entre sostener a rajatabla la estrategia inicial y venir y plantear una cosa completamente nueva sin tomar las cosas que ya se hicieron o que avanzaron y demás. Lo que sería básicamente una revisión de la estrategia, no Correcto. un planteo de nuevo, ¿no? Correcto, sí, exactamente, lo definiste súper bien. Muchas gracias, Marcelo. Otro de nuestros participantes plantea si la alfabetización digital, que es un tema interesante y amplio, no solamente tiene que incluir a los pacientes, sino a los mismos usuarios profesionales de la salud, y si es digamos, entendiendo que esto es un camino bastante largo porque tiene que incluir a todos aquellos que no son nativos digitales, como pueden ser quizás nuestros hijos o la gente, digamos, que hoy está recién incorporándose como estudiantes o dando sus primeros pasos en salud, cómo hacer para recorrer toda esa distancia para dotarlos de las herramientas que necesitan. Sí, mira, yo siempre he sido un convencido, con Mirna publicamos hace como 15 años un paper que el título era Alfabetización Digital, un peldaño para la sociedad de la información. Es decir, siempre, y acá el concepto clave es que algunas veces esto ha generado algún tipo de reacciones, porque cuando uno habla de alfabetización, la gente reacciona por lo inverso, ¿no? Decir, pero me está llamando de analfabeto, ¿no? Entonces, algo que fue planteado por la UNESCO es la alfabetización tiene que verse como un proceso y no como un estado, no es soy o no soy analfabeto, sino que me estoy alfabetizando siempre. En el mundo de hoy, la salud digital tiene que formar parte de la formación de grado. Hoy, la gran mayoría de la formación en la adopción de tecnologías de información se da a nivel de cursos de posgrados, de maestrías, como las que tienen ustedes, pero rara vez uno va a ver un currículum de alguna formación de grado que considere estos temas. Y mucho menos temas del estilo de análisis de datos masivos, nuevos modelos para medir el comportamiento online social de las personas, todo esto que en inglés se conoce como el behavioral science, todo eso uno lo ve ya avanzado en la carrera, lo cual contradice mucho a los temas pedagógicos que dicen que cuanto más adultos somos, más nos cuesta aprender. Entonces, todo ese cambio de paradigma es el que hay que colocar acá, y si yo tuviera la posibilidad de decir una sola cosa en mi vida, sería que cualquier institución de salud, académica, pública o privada, tendría que tener un programa de alfabetización digital permanente. Excelente, Marcelo. Traigo la pregunta de Carlos Medina, desde México, que dice que tienen un grupo de más de 40 empresas e instituciones educativas que ya no se están organizando, pero la inercia del sector público es enorme y el gobierno federal tiene otras prioridades. Él pregunta cómo podrían hacer para incentivar al gobierno para generar una estrategia digital de salud a nivel estatal o federal, y si hay con quién acercarse en la OPS para poder incentivar a los dirigentes. Entiendo, y un poco va la pregunta dirigida a ver si tenés experiencias de que se hayan podido desarrollar este tipo de agendas que tienen que ver con la macro de un país desde lo que sería bottom-up, ¿no? Desde abajo hacia arriba, no tan de arriba hacia abajo. Sí, no, eso es fundamental, es un punto excelente porque para que realmente cualquier política pública funcione, la construcción debería ser así, ¿no?
La buena noticia es justamente esta semana, o más tardar la que viene, nosotros tenemos ya programada una sesión con las autoridades de México en particular, porque están apoyando fuertemente el tema de avanzar con 2 políticas regionales de transformación digital y del uso de inteligencia artificial para las ciencias de datos. Eh, lo que pasa es que, bueno, lo que hay que a veces también tener en cuenta, y yo lo viví mucho, viví varios años de mi vida en Brasil, cuando uno está en un país de dimensiones continentales, todo toma un tiempo que va muchas veces contra la propia ansiedad o los tiempos políticos, ¿no? Montar una estrategia nacional de salud digital en Brasil, por ejemplo, tomó, si yo mal no recuerdo, entre 7 y 8 años. Este, ahora, el camino que nosotros estamos viendo muy, muy interesante, lo que está haciendo México, que acaba de establecer un Centro Nacional de Inteligencia, porque algo que nosotros planteamos también es que no nos gusta mucho cuando vemos que hay una entidad, línea de trabajo o estrategia de temas de salud digital y por otro lado otra cosa de sistemas de información. Entonces, estas cosas tienen que ir de la mano, no pueden ir separadas. Y la prueba está ahora que teníamos grupos trabajando con los sistemas de clasificación, pero ahora la CIE 11 tiene estándares para interoperabilidad semántica, entonces ahora sí o sí tiene que sentarse la gente de salud digital con los codificadores. Empezamos a ver más codificadores hablando de APIs, primero preguntando de qué se trataba, ahora ya dominando los conceptos. Entonces, bueno, el camino es ese. Nosotros lo que sí les puedo decir, por supuesto yo no puedo hablar en nombre de ningún país, pero las manifestaciones y las conversaciones que estamos teniendo con el nivel nacional en México es avanzar hacia todo esto que se está hablando hoy. Tal cual. Bueno, un poco retomando lo que mencionábamos antes de las inequidades en salud y quizás también lo que son los determinantes sociales de la salud, sabemos que los sistemas clínicos tradicionales, historia clínica electrónica y otros, suelen ser muy malos a la hora de registrar estas variables. O sea, si la persona tiene o no un trabajo, si está recibiendo alguna ayuda estatal, si tiene agua de red o si tiene tratamiento de residuos cloacales, podemos, digamos, ingresarlo dentro de una historia clínica, pero la mayoría de las veces va a quedar como un dato en texto libre, en alguna evolución, y muy difícilmente rescatable y utilizable, digamos, para poder hacer un uso o tomar decisiones en base a eso. Esto me hace recordar lo que vos mencionás siempre de que no son sistemas de información de salud o en salud, sino para la salud, que habla de la integración de diferentes fuentes. ¿Cómo ves vos que quizás otras oficinas de gobierno, ONGs y demás, que tienen este tipo de información, que no están habitualmente vinculados con los servicios de salud, puedan compartir e interoperar este tipo de información? Mira, esto para mí es fundamental. Cuando hubo otra de las preguntas de mecanismos de gobernanza, tiene que ver con esto. Nosotros con los países que hemos avanzado, por ejemplo, esta semana empezamos una línea de colaboración con Jamaica que va a establecer una estrategia nacional de sistema de información para la salud, justamente es con la participación de todos los sectores de gobierno, es decir, sería prácticamente el gabinete del primer ministro que forma parte de esto. Y acá es donde hay que también entender el concepto de lo que en Canadá llaman y definieron muy bien de Data Sharing Agreements, que muchas veces uno está esperando el cambio de una legislación o un instrumento de alguna manera un poco más pesado en actualizar, y espero que no se enoje la doctora Eisenberg, porque estoy aprendiendo mucho de todos estos temas normativos. Pero muchas veces nosotros nos quedamos esperando algo que a lo mejor hay países que pueden llegar a tomar 5 o 10 años el cambio, y se pudieran resolver simplemente haciendo memorándum de intercambio de datos con criterios. Eso es lo que hacen muchas de las provincias en Canadá, y se soluciona. Ahora, lo que hay que tener también son conceptos de reciprocidad, porque
hoy por hoy el foco es salud. Pero hay muchos países donde hay determinado momento del año que el foco es turismo o que el foco es agricultura. Entonces, de la misma manera en que nosotros hoy queremos que nos compartan los datos de todos los sectores, también lo que yo he visto muchas veces en reuniones que otros sectores quieren los datos del sector salud y nos amparamos en, no, son datos muy sensibles y no los podemos compartir. Entonces, por eso es importante estas discusiones y tener acuerdos específicos de intercambio de datos. Es decir, ¿qué datos necesitas vos, Daniel, que yo tengo? Y yo te voy a plantear también cuáles son los datos que vos tenés y que yo necesito. Nos ponemos de acuerdo, firmamos un documento y avanzamos. Esa sería la idea para resolver esto a corto plazo. Mientras, con los legisladores, como hemos trabajado, hicimos el año pasado 3 discusiones con legisladores, se van ajustando los instrumentos normativos. Totalmente. Bueno, esto que mencionás va también en línea con lo que decías al principio de la charla de una salud, ¿no? Que además no es solamente la salud humana, sino que también intersecta con salud animal y con, de repente, ámbitos que corresponden a otros organismos. Por ejemplo, acá en Argentina, y pasa lo mismo a nivel mundial, lo que tiene que ver con resistencia a los antimicrobianos requiere que se sumen a la discusión gente de las cámaras agropecuarias o de los organismos de control, como puede ser el SENASA en Argentina, que regulan qué tipo de antibióticos se pueden usar para uso veterinario o incluso en los alimentos de los animales, que sabemos que se usan para aumentar la productividad y que cuando no está bien utilizado, bien regulado, eso impacta después en las personas porque genera mayor resistencia a antibióticos. Entonces, una mesa interdisciplinaria e intersectorial incluye no solamente agentes gubernamentales, sino también del sector privado y del tercer sector. Y bueno, Marisa, que vos la mencionabas y también hizo una acotación al respecto, mencionaba que también en este tipo de políticas públicas hay que tener en cuenta la perspectiva de derechos, que justamente es uno de los principios rectores. ¿Quisieras comentar algo de eso, Marcelo? No, yo lo que creo que para cuestiones de instrumentos normativos, si fuera justo, diría, tomen el posgrado de salud digital que ofrece el Observatorio de la UBA, porque ahí es donde entramos en profundidad en cada una de estas cosas. Es decir, yo no me siento con la capacidad necesaria para detallar temas de cuestiones normativas. Sí, lo que te digo, complementando lo que vos decías, otro documento que lo está presentando otro departamento de OPS, pero que tiene un componente que escribimos nosotros, es una política regional que llaman de One Health, ¿no? Esto de la combinación de salud humana, salud animal y salud ambiental también, y ahí hay todo un componente de cómo el tema de la transformación digital tiene que ir como un eje transversal. Totalmente. Acá hay un par de preguntas respecto de indicadores. Uno hace referencia a si hay indicadores claves o lo que serían KPI para evaluar la efectividad de políticas en torno a la salud digital inclusiva, sería respecto de uno de los principios, pero aprovecho y lo engancho con otra de Natalia Álvarez, que comenta desde Argentina que obviamente tenemos un sistema caracterizado por la fragmentación y la segmentación en los subsistemas, y más allá de la legislación, transmisión de conocimientos y los incentivos de organismos internacionales, ¿cómo podríamos hacer para generar herramientas de rendición de cuentas sobre la implementación de sistemas de información para la salud en el sentido de preservar lineamientos técnicos y evaluar la correcta implementación? Perfecto. Bueno, primero lo de los KPI. Nosotros tenemos, y está conectado también con lo que dice Natalia, y aprovecho y la saludo, también una gran amiga. eh, Nosotros en los planes de acción, es decir, los documentos que plantean los organismos estilo OPS, los mismos documentos que plantea la OMS, cuando son dentro de la categoría estrategia y plan de acción, todos vienen con objetivos e indicadores
y a todos se les establece una línea de base y una meta por el periodo del plan que actúa como mecanismo de rendición de cuentas. Ahora, nosotros como organismo internacional no podemos aplicar ningún instrumento. Eso es algo que es optativo por los países. Es decir, el país es soberano en aplicar otros mecanismos. Nosotros, por ejemplo, cuando sacamos la herramienta que mide el nivel de madurez de los sistemas de información, tiene más de 200, 300 indicadores convertidos en preguntas. Algunos países decidieron aplicarlo, otros países decidieron no aplicarlo. Eso es una decisión del país. Sí, nosotros lo tenemos. Ahora, lo que no tenemos, y es una de las conversaciones que estábamos con Daniel Luna del Hospital Italiano y con Paula Otero, es el que necesitamos definir un set de indicadores de performance sobre los 8 principios rectores de la transformación digital. Los queremos hacer macro porque no queremos tampoco torturar a los países, porque algo que también nos piden es cada documento de política que sacan los organismos internacionales que tiene indicadores, significa que hay alguien del país que después, una vez por año, tiene que reportar por esos indicadores. Y si bien hay países grandes que tienen equipos donde pueden distribuir quién completa qué, la gran mayoría de los países es la misma persona. Nosotros hicimos un inventario, hubo años que le solicitamos reportar sobre más de 90 planillas, entonces la persona termina a tiempo completo llenando planillas de datos, ¿no? Entonces, lo que nosotros sí queremos hacer con el tema de indicadores es trabajar en las bases fundacionales de los ministerios de salud para que esos indicadores los tengan publicados en sus portales de datos abiertos y que a nivel regional haya un algoritmo de captura de eso y no usar el antiguo esquema de pedirle que nos den los datos, ¿no? Pero sí, tenemos varios. En todos los documentos de plan de acción hay por lo menos, debe haber en el de IS4H, si yo, por tirar un número, debe tener como mínimo unos 20, 25 indicadores ya definidos. Excelente, Marcelo. Muchísimas gracias a todos los que enviaron sus preguntas. La verdad es que han quedado algunas sin responder, pero vamos a tratar de retomarlas y después compartirlas a través de los distintos canales. Obviamente, lo que tiene que ver con la materia de gestión sanitaria, que retomamos las actividades y obviamente vamos a estar charlando y discutiendo a partir de esta charla con Marcelo muchos de los aspectos que se han presentado. Y bueno, la verdad es que ha sido súper productivo y súper provechosa esta charla con vos, Marcelo. Si quisieras cerrar en unos minutitos la presentación y el intercambio. No, o sea, yo te agradezco y les agradezco, veo que hay 170 personas, es decir, todos tenemos un rol que jugar acá. Esto es lo que a mí me parece importante. El famoso eslogan este que se usó mucho del todos juntos, todo eso. Realmente, o sea, en la salud digital todos tenemos un rol. El rol de la academia, el rol que está profundizando en temas normativos, el rol que trabaja en un algoritmo de inteligencia artificial. Este es el momento de trabajar en red. Esa es la realidad. Les agradezco por el espacio. Agradezco también que nos publicaron ahí ya 2 notas en la revista Innova, así que le mando un abrazo muy grande también a Cristian, que nos hizo una nota junto con Adrian Cox. Así que bueno, no, a disposición también, Daniel. Veo que también está Paula, Ignacio, Charlie, lo que necesiten después como material complementario, con gusto se los compartimos. Excelente. Muchísimas gracias, Marcelo, y a todos los asistentes. Y vamos a entrar a un break de 15 minutos antes de la siguiente actividad exclusiva para maestrandos. Pero bueno, la verdad es que ha sido un intercambio muy interesante y les damos las gracias a todos, a los que están participando del seminario Cisco Live. Los esperamos mañana con el resto de las actividades. Gracias, muy amable. Gracias, Marcelo. Un gusto.